Buenos días. Vamos a empezar química. Estoy de resfrío, disculpen. Vamos a empezar química entonces. Vamos a utilizar la semana 12, electroquímica, y nos va a servir un poco de repaso en algunos aspectos. Semanas anteriores vamos a repasar dentro de la medida de lo posible, ¿no? Entonces, empezaremos hablando de electroquímica. Es la interacción que hay entre corriente eléctrica y un tipo de reacciones. ¿Pero qué reacciones? Redox. Aquellas donde hay cambio en el número de oxidación, ¿no? Los productos tienen diferentes números de oxidación de cuando eran reactantes. Hay un proceso por el cual primero circula la corriente eléctrica y como consecuencia se generan reacciones redox. ¿Listo? Ese proceso se llama proceso electrolítico. ¿Listo? La electrólisis, ¿no? O proceso electrolítico implica que primero circula corriente eléctrica y se generan como consecuencia de ellos reacciones redox. O sea, esas reacciones redox no son espontáneas, ¿no? Necesitan el aporte de la energía eléctrica, ¿no? Cuando se recubren, por ejemplo, joyas, ¿no? Con oro de 18 quilates, nos dicen, ¿no? Lo que están haciendo es recubrir la superficie, ¿no? Mediante recubrimiento metálico, con un proceso electrolítico. También la electrólisis sirve para depurar los metales, ¿no? Por un proceso de electrorefinación. Hay otro proceso por el cual las reacciones redox inician primero, son reacciones redox espontáneas, y como consecuencia de que se inician estas reacciones redox espontáneas, se genera corriente eléctrica. Perdón. A ese tipo de procesos se le llama procesos galvánicos, ¿no? Como se genera corriente eléctrica, ¿no? Como consecuencia de que ha habido reacción redox espontánea, esa corriente eléctrica que se genera nos va a servir para acumularla en pilas, acumuladores, ¿no? En baterías, ¿no? En celdas voltaicas, ¿no? Son dos procesos, digamos, inversos, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos: carga eléctrica, intensidad de corriente. Aquí quiero hacer un alto para entender lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen que en una celda determinada ha ocurrido que la corriente eléctrica ha circulado con una carga de 200 coulombios, ¿cierto? Yo puedo tener esa información, 200 coulombios ¿no? O coulombs, ¿cierto? Que equivale a decir, por ejemplo, me hubiesen dado la misma información si me dijeran, ¿no? Ha circulado una corriente eléctrica de 20 amperios, por ejemplo, por 10 segundos, por ejemplo, ¿no? Amperio por segundo me da coulombios. Entonces, ¿cuánto saldría esto? 200 coulombios, ¿no? Entonces, la carga me la pueden dar directamente a través de coulombs o me la pueden dar a través de la intensidad de la corriente y el tiempo que circula. Entonces, no olvidemos, ¿ve? Por ejemplo, cuando se multiplica amperio por segundo, me da coulombios. Cuando yo divido coulombios entre segundos, me da amperios, ¿no? Bien. Vamos a ver que conductores de segunda especie, los conductores primero, vamos a decir que son especies, ¿no? Que permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? O no ponen resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Los metales, por ejemplo, ¿no? Son conductores de primera especie. A nadie se le ocurra, por ejemplo, cambiar los fusibles, ¿no? O utilizar un desarmador cuando se va a manipular alguna conexión eléctrica, ¿no? Buscamos que los desarmadores tengan un mango de Hebe, ¿no? El Hebe no conduce la corriente eléctrica. O nadie va a preferir utilizar un desarmador cuyo mango sea, por ejemplo, de metal, ¿no? No conduciría la corriente eléctrica. Entonces, los metales, ¿no? Por su condición de tener electrones móviles erráticos, son conductores de primera especie, ¿no? Son sólidos, la mayoría de ellos,
y conducen la corriente eléctrica tal como están. Pero hay un conjunto de compuestos, ¿no?, que son los llamados, por ejemplo, iónicos, que en estado sólido no van a conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? En estado sólido no conduce la corriente eléctrica. Pero si lo disolvemos en agua o si lo llevamos a su punto de fusión, sí conduce la corriente eléctrica. Entonces ahí se llaman electrolitos. Entonces los conductores pueden ser de dos tipos, ¿no? Los de primera especie, que son los metales, y los de segunda especie, que son los electrolitos, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando. Los procesos electrolíticos, vamos a empezar con los procesos electrolíticos, ¿no? Son procesos en los que circula corriente eléctrica, hemos dicho, y como consecuencia de que circula corriente eléctrica, se producen reacciones redox. Entonces, las reacciones redox no son espontáneas, ¿no? Necesitan corriente eléctrica. ¿Qué me presentan acá? Me presentan una celda electrolítica, en donde lo primero que ocurre es el aporte de energía eléctrica, ¿no?, dado por la fuente de poder. Vemos que hay conexiones metálicas, justamente conducen la corriente eléctrica, estas conexiones metálicas, ¿no? Llevan a cada electrodo, ¿no? Estos son los electrodos, en cuya superficie se va a producir la reacción. La cuba electrolítica, que es la que tiene los electrolitos. Lo que queremos en esta vista fijar es lo siguiente: en un electrodo se va produciendo oxígeno y en otro electrodo se está produciendo hidrógeno. Siempre que tengamos esto, estamos hablando de la electrólisis del agua. La electrólisis del agua, ¿no?, me va a dar siempre, vamos a escribirlo acá, el agua me va a dar siempre hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Podemos balancear, ¿no? Un medio, ¿no? Dos hidrógenos que ingresan, dos hidrógenos que salen, un oxígeno que ingresa, dos que salen, ponemos un medio. Entonces, para que todo sea entero, lo multiplicamos por 2, ¿no? Y esto por... Entonces, esta es la electrólisis del agua. La electrólisis del agua me da oxígeno en un electrodo e hidrógeno en el otro electrodo. Siempre se produce oxígeno porque el agua se oxida. Entonces, en este electrodo se está produciendo la oxidación. De ahí viene la palabra oxígeno, ¿no? Oxidación. Porque por oxidación el agua produce oxígeno. Y por reducción se produce hidrógeno gaseoso. Ahora, esa electrólisis del agua, yo la puedo producir, ¿no?, producir. Pongo un poco de agua en la cuba electrolítica, agua, y le pongo unas gotitas de ácido sulfúrico. Y comienza a producirse la reacción. O puedo poner sustancias que permitan la electrólisis del agua, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Lo que me interesa ahora es ver que en la electrólisis del agua se forma oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno se produce por reducción y el oxígeno por oxidación. Nada más, eso es lo que quiero que en este momento, ¿no?, quede grabado. Entonces, una vez que tenemos ya bien claro, ¿no?, esta figura, ¿no?, vamos a seguir. ¿Cuáles son los componentes de una celda electrolítica? No tengo que aprender de memoria. Inclusive los esquemas me los pueden dar de cabeza, digamos, ¿no?, para que yo complete. No memorizar, sino entender. ¿Qué quiero decir con eso? Si a mí me dicen que en esta cuba electrolítica están estos electrolitos, digamos, ¿no?, está este catión y, digamos, está este anión. Hay muchos, pero simplemente le pongo 2 de ellos. Y si a mí me dicen en el esquema, este electrolito, ¿no?, este catión, ¿no?, nosotros lo conocemos como catión, ¿cierto? Catión monovalente. Puede ser monovalente, divalente. Este catión está migrando hacia este electrodo. Entonces automáticamente digo, este electrodo debe ser carga negativa. ¿Por qué digo que es carga negativa? Porque está atrayendo, con esa carga negativa, está atrayendo a este catión que es positivo. Entonces yo puedo decir, este electrodo se llama cátodo.
porque atrae a los cationes. Es de carga negativa. Si a mí me dicen, sabemos que es un anión, ¿no es cierto? Tiene carga negativa. Lo vemos. Este anión se dirige a este electrodo. Entonces automáticamente digo, es que este electrodo debe tener carga positiva. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque está atrayendo a este anión. ¿Listo? Entonces, esto es ánodo. Carga positiva. ¿Listo? Es más, sigamos la huella, sigamos a este cation. Este cation se llama X, cation X, llegó a la superficie de este electrodo, ¿no? Llegó a la superficie de este electrodo y se convierte en esto. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, de +1, en este caso, ¿no? De +1 está pasando a 0. Se está reduciendo, ha ganado un electrón y se ha convertido en esto. Sí, efectivamente. Entonces, en la superficie de este electrodo se está produciendo digamos, este elemento, X0. Es un metal. ¿Listo? Eso ocurre en el cátodo. Mientras que sigamos la huella al anión. El anión llegó a la superficie de este electrodo y en este electrodo, este anión participa de esta reacción. Eso es una oxidación, ¿cierto? En el ánodo se produce la oxidación. ¿Por qué sé que es oxidación? Porque de -1 está pasando a 0, se está oxidando, está perdiendo una mol de electrones. Oxidación. ¿Estamos claros? En cambio, en el cátodo se ha producido la reducción, ¿no? Entonces, quede claro, consonante con consonante. En el cátodo siempre se produce la reducción. Vocal con vocal. En el ánodo, empieza con la letra A, siempre se produce la oxidación. Así me lo pongan volteado, entiendo el asunto, ¿no? El cátodo siempre es negativo y se produce la reducción. El ánodo siempre es positivo, ahí van a migrar los aniones y se produce la oxidación. Entonces, vamos a verlo completo ahora. Vamos a verlo completo, ¿no? Ahí están. Me están hablando de los componentes. Yo ya sé que los componentes, primero la fuente de poder, circular corriente, los electrodos, la celda electrolítica, ¿cierto? La cuba electrolítica, perdón, y los electrolitos, ¿no? ¿Por qué tengo que aprenderme de memoria? No, ¿no? Entonces, vamos fijando, ¿no? Vamos fijando cosas. Listo. Vamos ahora a hablar, ¿no? De la electrólisis, propiamente un proceso electrolítico, ¿no? Igual, la celda, primero la fuente de poder, los electrodos, ya me dice que este es ánodo y esto es cátodo. Entonces ya sé que en el ánodo siempre se va a producir la oxidación, eso es lo primero. En el ánodo siempre se produce la oxidación. En el cátodo siempre se produce la reducción. ¿Qué significa reducción? Que gana electrones. ¿Qué significa oxidación? Que pierden electrones, ¿no? Entonces, ¿qué electrolito va a ir aquí? El electrolito que va a sufrir el proceso electrolítico, miren ustedes, el estado de agregación líquido. ¿Qué significa esto? Que es un electrolito fundido. En otras palabras, este electrolito, ¿cierto? Solamente va a formar cationes y aniones cloruro, nada más. Eso es lo que encontramos acá, ¿no? Cationes y aniones. Vamos a verlo. Ahí también, cationes y aniones. Ya sabemos a dónde se dirigen los cationes, ya sabemos a dónde se dirigen los aniones, ¿cierto? Vamos a verlo entonces. En el ánodo se produce la oxidación, ¿no? Por ejemplo, el electrodo me dicen que es de carbón, ¿no? En el ánodo se pierden electrones. Miren cómo se van perdiendo esos electrones. ¿Por qué se produce la oxidación? ¿No? En cambio, en el cátodo se van ganando electrones, ¿no? Se produce la reducción, se va ganando electrones. ¿Listo? Si tenemos electrolito
fundido, como en este caso el cloruro de zinc, ya sabemos que solamente tenemos zinc y cloro. Si el catión zinc, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? Hacia el cátodo. El anión cloruro, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? Hacia el ánodo. Entonces vamos a tener, ¿no?, el catión zinc equivalente, ¿cierto?, se dirige hacia el cátodo, ¿cierto?, y gana electrones y se convierte en catión cero, ¿no? Vamos a borrar un poco para poder limpiar bien y ver la figura nada más, ¿no? Entonces el catión, ahí está, ¿ve? El catión, el zinc se dirige al cátodo y forma zinc metálico, ¿ve? Mientras que por otro lado el anión cloruro, ¿ven?, dos cloruros, ¿cierto?, se dirigen al ánodo y forman el cloro gaseoso, ¿no? En el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo se produce la reducción, la ganancia de electrones. ¿Todo clarito como el agua? Clarito como el agua, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a... Tenemos ahí entonces, ya sabemos, lo primero que tenemos que fijarnos nada más es primero en el electrolito. Como era fundido, ya sabemos que era, ¿cierto?, era el cloro y el zinc, ¿no? Ya hemos visto porque es fundido, entonces solamente hay catión zinc y anión cloruro. Acá ponemos, ¿no?, el catión zinc y el anión cloruro, ¿no? Entonces el zinc se dirige acá y forma esta reacción, ¿no? El zinc de más 2 va a pasar a zinc metálico. Reducción. Puedo inclusive, y se va depositando acá en la superficie del electrodo del zinc metálico, puedo inclusive hablar de peso equivalente. Peso equivalente del zinc va a ser su peso atómico del zinc entre ¿cuántas moles de electrones está en este caso ganando? 2 moles de electrones, entre 2. Teta es igual a 2. Digamos que el peso atómico del zinc me lo dan, es 65. Entre 2, 32,5 gramos por equivalente gramo. Ese es el peso equivalente del zinc. Por el otro lado, este cloruro se dirige hacia el ánodo. Sabemos que en el ánodo se produce la oxidación, ¿cierto? Entonces, en la superficie de este electrodo, aquí, un cloruro viene, un anión cloruro, pierde un electrón y se convierte en cloro cero, oxidación. Sí, pero esa burbujita de gas que va saliendo en este electrodo es este, no me está diciendo que es cloro gaseoso molecular, ¿y por qué lo pone así? Efectivamente, ¿no? Realmente lo que se forma es este cloro, sí, cloro 2, molecular, gaseoso. Entonces esto es 2 y esto es 2. ¿Listo? Y ahí estaría correctamente escrito. Igual sigue siendo oxidación. Puedo hallar el peso equivalente. Peso equivalente del cloro será la masa molar de cloro dividido entre teta. ¿Y cuánto es teta? Coincidentemente en este caso es 2. La masa molar de cloro o peso fórmula del cloro es 71 y teta. ¿Cuánto me sale? Me sale 35,5 gramos por equivalente gramo. Entonces tengo el peso equivalente del cloro. ¿Se entendió? Si a mí me dan un electrolito cualquiera y me dicen, mira, este electrolito está pasando de aluminio más 3, por ejemplo, pasa a aluminio 0. En primer lugar, ¿qué digo? Es una reducción. Entonces esto está ocurriendo en el cátodo. Es un proceso de reducción. En el cátodo siempre se depositan los metales por reducción. ¿Cuántos electrones está ganando? 3 moles de electrones. Entonces yo puedo decir que su peso equivalente va a ser el peso atómico, en este caso el aluminio, entre teta, que es igual a 3. ¿No? Si me dicen, por ejemplo, que el peso atómico del aluminio es 27, entre 9 gramos por equivalente gramo, sería el peso equivalente del aluminio. Espero que se haya entendido, sigamos avanzando. Bien. Entonces vamos a limpiar la pizarra para seguir avanzando. Entonces, ya tenemos que en este lado, en este electrodo llamado cátodo, se produce la reducción, ¿cierto? Y habíamos visto que el zinc pasa
de zinc catión más 2 llega a la superficie del electrodo y pasa a ser zinc metálico, ¿cierto? Habíamos hallado su peso equivalente, ¿cierto? Pero ahora, y por el otro lado, en este electrodo se producía la oxidación, y es que, ¿cierto? Aquí iba el zinc más 2 catión, ¿cierto? A este electrodo, y a este electrodo iba el cloruro anión, ¿cierto? Y que aquí entonces el cloruro de -1 estaba pasando a cloro 0, y habíamos dicho que perdía una mol de electrones, pero que como esto era 2, esto era 2, esto entonces es 2, y esto será 2. Habíamos hallado peso equivalente del cloro, y habíamos dicho que era su peso atómico entre, no, sería su peso molecular, ¿no? Porque el cloro es molécula. Masa molar, ¿no? O sea, 71 entre 2. Ya habíamos hallado esto, ¿no? Esto ya no quiero ponerlo ya de T igual a 2. Y ya habíamos dicho que es 35,5 gramos por equivalente gramo. Lo que quiero ahora es aplicar la primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday en este proceso me dice que la masa depositada o liberada, si me refiero al cloro, digo la masa liberada de cloro, ¿no? Si me refiero al zinc, la masa depositada de metal, zinc metálico. Cualquiera sea, entonces la masa depositada o liberada será igual, es directamente proporcional a la carga. Esa es la primera ley de Faraday. ¿Qué cosa me dice entonces? Me dice que a mayor carga que circula de corriente eléctrica, mayor masa que se deposita o libera. Puedo desdoblar esta constante de proporcionalidad y decir que la primera ley de Faraday se puede expresar como, en vez de poner la constante, pongo peso equivalente de la sustancia que se está liberando o depositando. En vez de poner carga, pongo intensidad de la corriente en amperios por el tiempo en segundos. ¿Listo? Sobre 96.500 colombios por cada equivalente gramo. He desarrollado la primera ley de Faraday. ¿Listo? Esta primera ley de Faraday, entonces, pues la incógnita puede ser el tiempo, entonces me deben dar la masa, o la incógnita puede ser qué intensidad de corriente se necesita, entonces me tienen que dar los otros datos. También se puede hallar la segunda ley de Faraday. ¿Qué cosa me dice la segunda ley de Faraday? La segunda ley de Faraday se aplica porque el proceso es simultáneo. ¿Qué significa esto de que el proceso sea simultáneo? Significa que afecta a la misma carga eléctrica, es decir, tiene la misma intensidad por el mismo tiempo, ¿no? La corriente, la energía eléctrica es la misma para los dos. Entonces, cuando se tiene esas condiciones, se dice que la masa depositada o liberada de cloro es al peso equivalente de cloro como la masa de zinc es al peso equivalente del zinc, ¿no? De la sustancia que se está depositando en el otro electrodo, al peso equivalente del zinc. Entonces se aplica la segunda ley de Faraday, ¿no? Entonces, una de ellas es incógnita, de repente la masa de zinc es incógnita, pero me deben dar la masa de cloro. O de repente la masa de cloro es incógnita y entonces hallamos, pero hallamos la masa, tenemos la masa de zinc como dato. Por último, hemos encontrado el peso equivalente tanto del zinc como para el cloro, ¿no? Hemos dicho que, por ejemplo, el peso equivalente del zinc es igual a su peso atómico del zinc entre teta, que es igual a 2, ¿no? Porque el zinc está pasando de más 2 a 0. Entonces teta es igual a 2, ¿no? Entonces, yo puedo decir que esto es 62,5 gramos por equivalente gramo. Por equivalente gramo. Entonces yo puedo decir, estequiométricamente, en este proceso, para que se deposite una, ¿no? Se deposite, ¿no? ¿No? Para que se deposite, ¿no? Cloro gaseoso, ¿no? Acá tenemos 2 mol de cloro gaseoso, se requiere 2 Faradays, ¿cierto? 2 Faraday. Para que se deposite una mol de zinc, se requiere 2 Faradays. ¿Listo? No, acá no es 2, ¿eh?
Estoy interpretando mal. ¿Por qué? 2 cloros acá, 2 acá. Entonces sería 1 nada más, ¿no? Interpretando. Estequiométricamente, para que se deposite una mol de cloro gaseoso en el ánodo, se requiere una carga equivalente a 2 Faraday. ¿Qué cosa viene a ser Faraday? El Faraday es una unidad de carga que equivale a coulombios, a 96.500 coulombios. Un Faraday es igual a 96.500 coulombios. ¿Y cuándo se obtiene esa equivalencia de carga? Cuando circula una mol de electrones, ¿no? Esto ocurre para una mol de electrones. Pero si se ha perdido o ganado 2 mol de electrones, entonces serán 2 Faraday. Y 2 Faraday será igual a 2 por 96.500 coulombios. Entonces yo puedo decir, ¿no? Si circulan 3, si se han perdido 3 mol de electrones, serían 3 Faradays. 3 Faradays o 3 por 96.500 coulombios. Entonces yo puedo decir, ¿no? Estequiométricamente, para que se deposite una mol de cloro, se han requerido 2 Faradays o 2 por 96.500 coulombios. Si por dato del problema me dicen que solo ha circulado un Faraday, ¿cuántas moles de cloro se habrán liberado? Media mol, nada más, ¿no? Lo vamos a ver con paciencia. Por ahora, simplemente ver las relaciones estequiométricas, ver la primera ley de Faraday, ver la segunda ley de Faraday. Eso es lo único. ¿Listo? Entonces, volvamos aquí. Ahí teníamos al electrolito fundido, ¿cierto? Entonces, vemos cómo, ahora sí podemos entender que el catión migra al cátodo. En el cátodo se va a reducir porque gana electrones, ¿cierto? En el ánodo, el electrolito que vaya al ánodo se va a oxidar, pierde electrones, y que los procesos son simultáneos. Entonces vamos a tener, ¿no?, la migración de los cationes y aniones a su respectivo electrodo, ¿no? Cuando el zinc vaya al cátodo, porque el cátodo está cargado negativamente, se produce, ahí está la semirreacción, ¿no? Se produce. Mientras que el cloruro migra hacia el ánodo, se va a formar eso, ¿cierto? Ahí está, se unen los cloruros y forman el cloro gaseoso, ¿no? Perdiendo electrones, ¿no? Perdiendo 2 moles de electrones. Ahí está. ¿No? Hemos expresado la primera ley de Faraday, la segunda ley de Faraday, hemos hablado de pesos equivalentes, hemos hablado de estequiometría, ¿no? Entonces, en esencia, entonces, en un electrodo se libera cloro y en el otro electrodo se produce zinc, ¿no? Y es el proceso completo. ¿Listo? Bien, vamos entonces a ver ahora electrólisis de otro electrolito, ¿no? Ya no será cloruro de zinc. A ver, ¿qué electrolito nos presentan acá? Nos presentan un electrolito, veamos, el electrolito, ¿no?, cloruro de sodio líquido, ¿lo ven? Otro electrolito fundido. Ya sabemos que cuando solamente está fundido, o sea, el líquido, solamente va a haber catión sodio y anión cloruro. El catión sodio se va a dirigir hacia el que esté al electrodo negativo. En este caso será este, porque este es el cátodo. Está cargado negativamente y ahí se van los cationes. Mientras que el anión cloruro se dirigirá a este electrodo que es el ánodo, porque está cargado positivamente, ¿no? Todo lo mismo, ¿cierto? Tenemos entonces que el sodio gana una mol de electrones y pasa a ser sodio cero. Puedo hallar el peso equivalente del sodio y puedo decir que el peso equivalente del sodio es su peso atómico del sodio entre teta, que es igual a 1. Entonces, ¿cuánto saldrá esto? 23 entre 1, 23 gramos por equivalente gramo. Ese es el peso equivalente del sodio. ¿Listo? Por otro lado, el cloro, como cloruro, ya hemos visto que su peso equivalente es 35,5. Donde hay reducción es porque eso ocurre en el cátodo, donde hay oxidación es porque eso es en el ánodo, ¿cierto? Fíjense que por un lado, en el cátodo solamente se pierde una mol de electrones. En el ánodo se gana una mol de electrones. En el cátodo se está
perdiendo, se está ganando una mol de electrones. En el ánodo se está perdiendo 2. Entonces, por artificio, multiplicamos a este por 2. Multiplicando toda esta semireacción por 2, lo que ocurre en el cátodo, sodio, catión sodio por 2, sería 2 veces catión sodio, más 1 por 2, más 2 electrones. 2 sodio metálico, no, sodio metálico por 2, ¿no? Me da 2 sodio metálico. Y ya está, ¿no? Hemos multiplicado por 2. Ahora sí sumamos esta reacción con esta que está aquí, ¿no? Miembro a miembro. Sumando miembro a miembro sería 2 catión sodio más 2 iones cloruro, 2 catión sodio más flechita. Los moles de electrones se cancelan, pues, ¿no? Ya le hacemos igualado para eso. Entonces nos forma, es una forma, miren, me está mostrando cómo se forma cloro gaseoso y sodio, ¿no? En el laboratorio nosotros no encontramos sodio metálico, perdón, en la naturaleza no encontramos sodio libre. El sodio siempre está combinado con el oxígeno porque es sumamente reactivo. Entonces, pero ¿cómo manejamos sodio puro, sodio solito, sodio libre en el laboratorio? Porque lo obtienen industrialmente, ¿no? Este es un método para obtener sodio, igual para obtener cloro. Marque verdadero o falso. Se obtiene cloro gaseoso en el ánodo. Correcto, por oxidación. Se obtiene sodio metálico en el cátodo. Correcto, por reducción. ¿Listo? ¿Cuántas moles de electrones transferidas hay antes de hacer el artificio? Una mole. Entonces puedo decir, estequiométricamente, para que se deposite una mol de sodio en el electrodo respectivo, se requiere un Faraday. Un Faraday. Un Faraday o lo que es lo mismo, 1 por 96.500 coulombios. Si por dato del problema, ejemplo, si por dato, ejemplo, circula 10 Faradays, 10 Faradays o 10 por 96.500 coulombios, ¿no? ¿Cuántas moles de electrones serán? ¿No? O si me piden en masa, digo, estequiométricamente, para que se deposite, en vez de decir una mol de sodio, digo su peso atómico, 23 gramos de sodio, se requiere un Faraday. ¿Y por qué se requiere un Faraday? ¿De dónde sale un Faraday? Es que para formar sodio solamente se ha ganado una mol de electrones. Una mol de electrones es un Faraday. 2 moles de electrones es 2 Faraday. En este caso, eso. No, pero ¿cómo arriba lo balanceó por 2? Entonces serían 2. Sí, pero si pones 2 Faraday también serían 2 veces sodio, 2 moles de sodio. ¿No? Mejor es poner con uno solo nada. Si por dato del problema circulan 10 Faradays, ¿no? 10 Faradays, con 10 Faradays, ¿cuántos gramos de sodio se depositarán? 230 gramos de sodio, ¿no? Listo. Vamos avanzando. Ya saben ustedes que pueden interrumpir si tienen alguna duda, ¿no? Ponen el micro, participan con su pregunta y luego apagan el micro. Vamos ahora a ver otra electrólisis, pero esta vez miren el electrolito acuoso. Entonces, prestar atención a ese estado de agregación. ¿Qué significa acuoso? Ya no es líquido, ya no es este. Ahora es acuoso. ¿Qué significa? Que va a haber catión sodio, que va a haber anión cloruro, pero que también va a haber agua. Entonces, en la celda electrolítica están los tres, ¿ven? Catión sodio, anión, y eso es lo que está acá, ¿ven? Catión sodio, anión cloruro y agua. Uno de ellos va a migrar al electrodo. ¿Quién migrará? Hay competencia entre los tres. Uno va a ir al ánodo a oxidarse y el otro va a ir al cátodo a reducirse, ¿no? Pero ¿cuál de ellos? El sodio, el agua, ¿no? El agua se puede oxidar, el agua se puede reducir, el sodio se puede reducir. ¿Cuál de ellos? En esta competencia, el cloro le gana a todos y se va a oxidar. ¿A dónde? Al ánodo. Entonces, si esto es ánodo, ahí está, por la carga, vemos que positivo es el ánodo, se produce oxidación. Entonces, ¿quién migra ahí? El cloro.
el cloro va a pasar de -1 a cloro 0, ¿cierto? En el ánodo, ya hemos dicho, pierde, vamos de frente a ponerle aquí 2, pierde 2 moles de electrones y esto es 2, ¿cierto? Eso ocurre en el ánodo. Mientras que aquí, en este cátodo, ¿no? La competencia es quién gana, el sodio se va a reducir o el agua. Y esta vez gana el agua. El agua le ganó al sodio, se va a reducir. Entonces, ¿qué cosa se produce cuando el agua se reduce? Hidrógeno, es el principal componente. ¿Listo? También se produce oxidrilo, es cierto. Oxidrilo. Vamos a ver cómo sería la reacción. El hidrógeno de +1 está pasando a hidrógeno 0. Quiere decir que está ganando una mol de electrones. Pero esto se escribe 2 acá, porque es gaseoso. Hidrógeno gaseoso es diatómico, molecular. Entonces, si esto es 2, esto también tiene que ser 2, y esto también tiene que ser 2. Entonces, este 2 que está aquí, es este, ¿no? Ya está. Que ha ganado 2 moles de electrones, ¿eh? Esto solamente me ha servido para entender la reacción. Ha ganado 2 moles de electrones y se ha formado hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno que ingresa, 2, pero también está saliendo, tiene que salir OH. Entonces, ¿cierto? Ponemos acá 2 OH. Ahora sí, todo está balanceado, ¿no? 2 hidrógenos que ingresan, 2 hidrógenos que salen, 2 oxígenos que ingresan, ya está. Esta es la semireacción de reducción. En el cátodo se está produciendo hidrógeno, ¿cierto? Y se está formando oxidrilo, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Que eso es lo que sucede. Inclusive podemos hallar el peso equivalente del hidrógeno. ¿A qué será igual el peso equivalente del hidrógeno? Será el peso molecular, o sea, masa molar del hidrógeno, entre teta, que es igual a 2. El peso molecular del hidrógeno es 2. El teta es igual a 2. ¿Cuánto me sale? 1. 1 gramo por equivalente gramo. ¿Listo? 1 gramo por equivalente. Ese es el peso equivalente del hidrógeno. ¿Listo? Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Entonces, tenemos ya ahora con reacciones, ya no vamos a hacer con dibujitos, ¿no? Hemos dicho que el agua se reduce, ahí está, producto de la reacción, ya sabemos dónde ocurre eso, en el cátodo, por reducción, y en el ánodo lo que se estaba produciendo es el cloro, ¿cierto? Cloro gaseoso a partir del cloruro, ¿no? Por oxidación, tenemos, ahí están todas las reacciones. Sumamos, ¿cierto? Sumamos miembro a miembro, ahí está. Sumamos miembro a miembro y vamos a tener, ¿no? 2 agua más 2 iones cloruro, ¿cierto? El sodio que está ahí, ¿no? Que se quede en su sitio, no reacciona el sodio, o sea, ¿no? Mejor dicho, no entra a oxidarse ni a reducirse, ve que se ha formado oxidrilo y los dos se juntan, sodio con oxidrilo, catión sodio, con anión oxidrilo y forman esto, hidróxido de sodio. Miren lo que vino en una pregunta en un examen de admisión, ¿no? Decía, miren la pregunta, ¿no? Linda pregunta. Mide si me has entendido, no has entendido, o si todo estás memorizando. Entonces, ¿qué decía la pregunta? Decía, en la electrólisis del cloruro de potasio acuoso, el primo hermano del cloruro de sodio. Marque verdadero o falso. Se produce hidrógeno en el ánodo. Falso. Se produce hidrógeno, pero en el cátodo, ¿no? En el cátodo, ¿cierto? Siempre se produce por reducción hidrógeno, y eso ocurre en el cátodo. Se produce cloro gaseoso en el ánodo, correcto. En el ánodo siempre hay oxidación, y el que se ha oxidado es el cloruro. Y la tercera y última pregunta, ¿por qué era marcar verdadero o falso? La solución es alcalina. Claro, es alcalina. Se ha formado hidróxido de sodio. El pH era mayor que 7. Se ha formado, ¿no? Es básico, porque se formó hidróxido de sodio. ¿Eh? Entonces, es una pregunta, ¿no? Eso es una forma de obtener también cloro gaseoso, hidróxido de sodio industrialmente. ¿Listo? Espero que se haya entendido.
Ya sabemos el peso equivalente del hidrógeno, el peso equivalente del cloro, ¿cierto? Muy bien. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a tener este electrolito, el sulfato de potasio, ¿no? Igual, entender primero, ¿no? Que si me dicen acuoso es porque hay cation potasio, ¿no? Puede ser 2 cationes de potasio, más anión sulfato, más agua, ¿no? Entonces, en la celda electrolítica están estos tres. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿No? Entonces, hay una competencia. En esa competencia, el agua le gana a todos. Es decir, el agua se oxida y el agua se reduce, ¿no? Ese sulfato, ese oxoanión sulfato queda como en su sitio. No puede desplazarse a ningún electrón. Y el catión sodio, pues el agua le ganó. El sodio tendría que haber ido a reducirse. El agua le ganó y pasó a reducirse el agua. El sulfato tendría que haberse ido a oxidar. Imposible. El agua lo ganó y se fue a oxidar. Entonces, las dos reacciones que se dan son de oxidación y de reducción del agua. ¿Cómo se llama eso? Electrólisis del agua. Ya hemos visto que cuando el agua se reduce, forma hidrógeno más oxidrilo, ¿no? Ahora vamos a ver qué, y eso obviamente ocurre en el cátodo, ¿no? En el cátodo se va formando hidrógeno gaseoso. Y ahora vamos a ver que en el ánodo se produce oxígeno gaseoso, ¿no? Oxígeno gaseoso. Y se va produciendo hidrógeno gaseoso. ¿Qué significa oxidación del agua? Que el agua forma oxígeno gaseoso, ¿no? ¿En dónde ocurre eso? En el ánodo. En el ánodo. Entonces vamos a tener que el agua forma oxígeno gaseoso, ¿no? Es decir, muy simple, si nosotros hacemos así, me ha dicho que forma oxígeno la oxidación del agua, voy a entender. Voy a entender que el oxígeno de -2 está pasando a oxígeno 0. Quiere decir que está perdiendo 2 moles de electrones. Pero este oxígeno 0 elemental no se escribe así, porque es diatómico, es gaseoso. Entonces, esto es 2, esto es 4 y esto es 2, ¿no? Entonces puedo entender que el peso equivalente para que se forme una molécula, una mol de oxígeno, va a ser la masa molar de oxígeno entre teta. ¿Y cuánto es teta? 4. 4. ¿Cuánto es esto numéricamente? 32 entre 4, 8. 8 gramos por equivalente gramo. ¿Listo? Y eso es lo que me está diciendo ahí, ¿no? Entonces, balanceando la ecuación neta de electrólisis me sale, ¿no? 2 mol de agua va a generar 2 mol de hidrógeno, ¿no? Lo que habíamos visto al inicio de la clase, ¿no? El agua cuando se electroliza forma hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo, ¿no? La electrólisis, la reacción neta, por cada 2 mol de agua se forman igual 2 mol de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Si hubieran 20 mol de agua, se forman 20 mol de hidrógeno y 10 mol de oxígeno. ¿Listo? Entonces ya sabemos el peso equivalente. Pues se puede cumplir la primera ley de Faraday, claro, el proceso es simultáneo, entonces puedo decir, ¿no? La masa de oxígeno es al peso equivalente de oxígeno, como la masa de hidrógeno formado es al peso equivalente de hidrógeno formado. Por pesos equivalentes ni nos preocupemos. Hemos encontrado que para el oxígeno es 8, para el hidrógeno hemos visto que es 1, entonces son simplemente o me dan la masa de oxígeno y me piden la de hidrógeno, o al revés, ¿no? Puedo hallar la segunda ley de Faraday. También puedo hallar la primera ley de Faraday, también. Si me dan la carga en amperios, la intensidad en amperios, el tiempo. Puedo hablar estequiométricamente, también puedo decir estequiométricamente, para que se deposite una mol de hidrógeno en el ánodo, se requiere 2 Faraday, ¿cierto? 2 Faraday. O 2 por 96.500 columnas. Estequiométricamente, para que se deposite una mol de oxígeno se requiere 4 Faraday, ¿no? Porque son 4 moles de electrones. ¿Cierto? Entonces, yo tengo, ¿no?
que puedo, si no quiero expresarla en moles, si no lo quiero expresar en masa, pongo para que se deposite 32 gramos de oxígeno, se requieren 4 Faraday. Si no quiero expresarlo en moles ni en masa, lo expreso en moléculas, para que se liberen, ¿no? O se depositen, se liberen. Un Avogadro, porque una mol es un Avogadro, para que se liberen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, se requieren 4 Faraday. Aquí, para que se liberen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, se requieren 2 Faraday. Entonces, todo podemos entender con esto, ¿no? Pero que sí, si no hay preguntas, pasamos. Entonces, en resumen, fijarse en el electrolito, ¿no? Cuando es fundido, solamente tenemos catión y anión, ¿no? El catión va al cátodo, se reduce el anión, ¿no? Pero cuando es acuoso, vamos a tener, por ejemplo, si es, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, o cloruro de calcio, o cloruro de aluminio, entonces va a haber la reducción del agua, o sea, el agua va a formar hidrógeno, ¿cierto? Y, ¿no? Y aquí vamos a tener que el agua se va a reducir y en el otro se va a formar el anión, ¿no? ¿no? El anión. Ya lo hemos visto, ahí están, por ejemplo, todo lo que hemos visto, potasio, esto es en el cátodo y esto es en el ánodo. Todo lo que hemos visto ya, esto ya me parece que en el ánodo, ¿no? Aquí en cambio va a ser, en el cátodo va a ser el agua, se reduce y forma hidrógeno, ¿cierto? Y acá sí sigue siendo cloruro, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos? El ánodo, ¿no? Este es cuando es cloruro de potasio, ¿no? Igual, acá se oxida y se reduce el agua. Y aquí igual, ¿no? El cobre, el agua se reduce y el cloro se oxida. Bien, vamos ahora a hablar de los aspectos cuantitativos, o sea, las cargas equivalentes, ¿no? Cuando decimos Faraday, cuando equivalemos a una mol de electrones, viene de esto, miren ustedes. Sabemos que una mol de electrones es 6,02 por 10 a la 23 electrones. Y sabemos que la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la 19 coulombos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros multiplicamos, ¿no?, una mol de electrones por la carga que tiene cada electrón, cada mol de electrones, entonces vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 por 1,6 por 10 a la menos 19, va a salir 96.500, aproximadamente 96.500 coulombos. La carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 debe ser este, ¿no? Claro. No exactamente, pero 96.500 coulombos, ahí está. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, les decía que el aluminio o el oro o lo que fuera, ¿no? Cualquier, por ejemplo, en este caso, de más 3 pasa a aluminio metálico, ¿no? Entonces, yo voy a decir que hay 3 moles de electrones que está ganando para convertirse en el cátodo en esto. Entonces, yo puedo decir que 3 moles de electrones equivalen a 3 Faradays. Entonces, puedo decir, estequiométricamente, para que se depositen 3, para que se deposite una mol de aluminio, ¿no?, se requiere una carga equivalente a 3 Faradays, porque hay 3 mol de electrones que están circulando. En vez de decirlo en mol, lo expreso en masa. Para que se deposite 27 gramos de aluminio, también eso es estequiométricamente, ¿no? Estequiométricamente. Para que se deposite 27 gramos de aluminio se requiere 3 Faraday. Si por dato solo ha circulado, digamos, ¿cuánto le ponemos? Un Faraday.
solo ha circulado un Faraday, entonces, ¿cuántos gramos de aluminio se van depositados? 9 gramos de aluminio, ¿no? 3 Faradays también puede ser equivalente a decir 3 por 96.500 colombios. Entonces, si a mí me dan en colombia, puedo poner estequiométricamente, para que se deposite una mol de aluminio, se requiere 3 por 96.500 colombios, ¿no? Entonces, si por dato ha circulado un Faraday, o también me pueden decir, 96.500 colombios nada más, entonces, ¿cuántos gramos de aluminio van a circular? ¿Cuántos gramos de aluminio se van a depositar? 9 gramos. Es la estequiometría. Vamos a continuar entonces. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ven? Peso equivalente, siempre es la masa molar entre las moles de electrones. Para el sodio, por ejemplo, ¿no? Si va de sodio más 1, sodio 0, 23 entre 1, 23. Acá tenemos el agua. Cuando forma oxígeno, el peso equivalente será su peso forma entre 4, ¿cierto? Porque hay 4 moles de electrones. No, seguimos avanzando. La primera ley de Faraday, que ya la hemos visto, la masa es directamente proporcional a la carga que circula, desdoblando, peso equivalente sobre 96.500 colombios es esta constante alfa, y la carga que ya sabemos que se expresa en colombios. Si también desdoblamos carga, carga es intensidad por tiempo, en segundos. Tenemos las dos formas de expresar la primera ley de Faraday. Cuando las celdas están en serie, es decir, están afectadas a la misma carga, a la misma intensidad de corriente por el mismo tiempo, es lo mismo que cuando hablamos de una sola celda, ¿no? Lo que ocurre en esta celda es lo mismo, ¿no? La masa depositada en esta celda es al peso equivalente de esta como la masa es al otro. Cuando es en serie, ¿no? Se cumple exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que donde es cátodo, por ejemplo, vamos a suponer que este sea el cátodo, aquí se está depositando oro metálico. Si este es cátodo, acá se está depositando zinc metálico. Si esto es cátodo, acá se está depositando plata metálica, en el cátodo siempre, ¿no? Si este, por ejemplo, es cloruro, entonces acá se está liberando en el ánodo, se está liberando cloro gaseoso. Si este, por ejemplo, no sé, es se está liberando hidrógeno gaseoso. No, al revés, acá debe ser hidrógeno gaseoso porque es el agua el que se reduce. Aquí sí es el cloro como cloruro y acá pues puede ser otra vez el agua, ¿no? El agua. O el oxígeno en este caso, ¿no? Acá no puede ser hidrógeno. Siempre en el ánodo, en la oxidación, entonces no es hidrógeno. Puede ser pues cloruro. Acá cloruro, ¿no? U oxígeno, en fin. Lo que yo quiero señalar es que la segunda ley de Faraday me dice que la masa de oro es al peso equivalente de oro, como la masa de zinc es al peso equivalente de zinc. Y como la masa de plata es al peso equivalente de plata. Y como, si hay cloro, la masa de cloro, ¿no? Es al peso equivalente de cloro, ¿no? Y si hay oxígeno, como la masa de oxígeno es al peso equivalente de oxígeno, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es la segunda ley de Faraday. Vamos ahora a hablar. Este ejercicio nos dice, el proceso bañado en oro se refiere a cubrir piezas con una capa muy fina de oro, 0,1 a 0,3 micras. Determine la masa de oro depositada en una joya si ésta se sumerge en una solución de oro. Cuando a mí me den amperio, la intensidad de la corriente como dato y el tiempo, aplico la primera ley de Faraday, lo más rápido. Masa será igual a peso equivalente, en este caso del oro, por intensidad de la corriente por el tiempo, sobre 96.500 colombios por cada equivalente. Entonces, el único problema sería hallar peso equivalente del oro, ¿no? Peso equivalente del oro me está diciendo que el oro está yendo
de +3, me lo dice como dato, de +3, siempre se va a depositar desde el catión hacia la sustancia elemental, metálico, oro. Entonces se está ganando 3 moles de electrones. Ya sabemos que eso ocurre en el cátodo. En el cátodo siempre se depositan los metales por reducción. Entonces, el peso equivalente del oro será igual a su peso atómico del oro entre teta, que es igual a 3, ¿no? Teta que es igual a 3. Entonces, ¿cuánto será el atómico del oro? No me lo dan acá, fíjense, necesitamos 193. ¿No? Peso atómico del oro igual a 193. Creo que 193. Bueno, lo que fuera, 193, digamos, entre 3 gramos por equivalente gramo. Entonces tendremos, ¿no? 193 entre 3 gramos por equivalente gramo por la intensidad de la corriente que me dice que es 19,3 amperios por el tiempo. El tiempo tiene que estar en segundo. Acá me dice una hora. Lo transformo en segundos, será 3.600 segundos. Y acá entre 96.500 coulombios, ¿no? Coulombios por cada equivalente gramo. Antes de ejecutar, chequeo. Equivalente gramo se cancela con este equivalente gramo, ¿no? Amperio por segundo me da coulombio. Con este coulombio se cancelan. Lo único que no se cancela es gramos. ¿Qué estoy hallando? La masa en gramos de oro, ¿no? ¿Cuánto me sale? Bueno, lo que me tenga que salir. ¿Listo? Vamos entonces a hablar de procesos galvánicos. Son procesos en los que la reacción de redos van a producir corriente eléctrica, ¿no? Ahí tenemos dos medias celdas, miren cómo han conectado con electrodos, ¿no? Uno es el ánodo y el otro es el cátodo, ¿no? Y están unidos por un puente salino y van a producir corriente eléctrica espontáneamente. Y esa corriente eléctrica se puede evidenciar en un galvanómetro. La reacción redox es espontánea, entonces se produce corriente eléctrica, ¿no? Y se presentan en celdas de combustible, de baterías, pilas, etc. ¿Listo? Entonces tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, una celda galvánica. Una celda galvánica está formada por dos medias celdas. Esos vasitos pintados en gris y en celeste son las dos medias celdas. Como siempre, hay una celda que se va a llamar ánodo, ¿no? Que sería en este caso este de aquí. Y otra media celda que va a ser el cátodo, ¿no? Que sería esto de acá. Siempre en el cátodo se produce la reducción. Siempre en el ánodo se produce la oxidación. Hay una celda galvánica cuyo prototipo se llama celda de Daniel, así se llama. En ella se ha estudiado todo el proceso galvánico, ¿no? Y las demás celdas solamente son ejemplos, aplicaciones de la celda de Daniel. Una celda galvánica tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Si este electrodo es un metal, por ejemplo, oro, la solución acá electrolítica debe ser una sal de oro. Digamos que este metal es plata, y la solución electrolítica que está acá en el vaso debe ser una sal de plata. En la celda de Daniel, este metal es el zinc, ¿no? Es el zinc. Entonces, si este metal es el zinc, acá hay una solución de sulfato de zinc, 1 molar. En la celda de Daniel, este es cobre metálico, entonces la solución es sulfato de cobre, 1 molar. Entonces, en un proceso galvánico ocurre espontáneamente una reacción. La primera reacción que ocurre es esta. Ustedes me la describen. ¿Qué reacción es? El zinc pasa de zinc metálico a zinc más 2. Entonces ustedes dicen, es una semireacción de oxidación, ¿cierto? Claro.
Y en esta otra celda ocurre que el cobre de más 2 está pasando a cobre metálico. ¿Listo? El puente salino es un dispositivo que une las dos medias celdas. Lo único que tienen acá son iones, mediante una sal, cloruro de potasio, nitrato de potasio, que hace que los iones positivo y negativo sean iguales, que no cambie, o sea, la electroneutralidad iónica. Esa es la única función del puente salino. Entonces comienza a generar corriente, primero la reacción espontánea se da, se producen electrones que van a siempre migrar desde el ánodo hacia el cátodo, ¿no? Podemos poner un alambre externo, colocarlo a un voltímetro y ver cuánto está marcando, cuántos voltios se está produciendo, ¿no? Vamos a verlo entonces con dibujitos. Tenemos ahí entonces los componentes, ahí tenemos, ¿no? Las dos medias celdas, ¿cierto? Tenemos los electrodos, son electrolítica, el puente salino, bueno, y el voltímetro que nos permite ver cuánto se está generando de voltaje, ¿no? De corriente eléctrica. Bien, seguimos avanzando. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Ahí está, ¿ve? Ahí está el zinc, metal. Entonces, la solución electrolítica será una sal de sulfato de zinc, lo que hemos visto, ¿ve? En el otro electrodo, el cobre, metal, y la solución será una solución de sulfato de cobre. El puente salino, que puede ser cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿no? Y que lo único que va en la función es mantener la electroneutralidad iónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el ánodo? Que el zinc se oxida, ¿no? Podemos plantear la semireacción, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el cátodo? Que el cobre se reduce. Cobre más 2 a cobre 0. Y podemos plantear las dos semireacciones, ¿ven? Ahí está. El zinc pasa de zinc más 2, perdón, de zinc 0 a zinc más 2. Y el cobre pasa de cobre más 2 a cobre 0. ¿Listo? Entonces, podemos tener, y el puente salino que va manteniendo la electroneutralidad. Si en un lado faltan iones positivos, manda iones positivos. Si en otro lado, del otro lado faltan iones positivos o negativos, manda los iones. Esa es su función. El puente no participa en la reacción. Entonces, lo que vamos a ver, que a lo largo del proceso, digamos que este proceso dura 2 horas, 3 horas, que el metal zinc se va consumiendo. ¿Por qué? Porque en cada caso siempre se va a producir el zinc, ¿no es cierto? El zinc metálico va a estar pasando constantemente a zinc más 2. El zinc sólido, ¿cierto? Va a estar pasando a zinc más 2 acuoso, constantemente, ¿no? Acuoso. Por eso se va adelgazando. Mientras que en el otro extremo, en el cátodo, es al revés. El cobre D más 2, acuoso, está pasando a cobre sólido. Para no estar dibujando la celda, nosotros podemos representar mediante un diagrama de celda, para no estar dibujando todo eso muy complicado, ¿no? Podemos ¿no? Hacer un diagrama de celda nada más, ¿no? Miren cuánto de voltaje se ha producido, 1,10 voltios. Entonces, el potencial de esta celda me está marcando que se está produciendo 1,10 voltios. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos, para no dibujar ninguna ni la media celda ni nada, poner simplemente un esquema que se llama diagrama de celda. Este diagrama de celda me evita estar dibujando las dos medias celdas. ¿Listo? Es una representación de toda la celda galvánica. Empieza siempre por el puente salino. Este doble slash es el puente salino, ¿no? Por convención, siempre se pone aquí lo que es la oxidación y lo que es aquí la reducción, ¿no? No es al revés, no es capricho mío, eso es por convención. Entonces, ¿quién se está oxidando? Vemos acá, ¿no? En el ánodo ocurre la oxidación. ¿Qué es lo que está pasando? Que el zinc metálico, pero no lo pongo metálico, le pongo en estado de agregación, sólido. Está pasando, ahí está pasando a zinc, a 2, le pongo el caso de estado de agregación acuoso, 1 molar, ¿listo?
En el otro lado de la reducción que tengo, que el cobre de más 2 acuoso, es lo que pongo acá, cobre de más 2, debo poner acuoso, 1 molar, me lo puse así, en realidad debí ponerlo así, ¿no? Cobre más 2 acuoso, está pasando a cobre sólido, ¿no? Este es como decir la media celda, acá está, bien, pongo acá. Está pasando a cobre sólido. Entonces, aquí he representado el diagrama de celda, ¿no? Por supuesto que esto ya no se escribe, no se escribe, no se escribe. Ese es el diagrama de celda. ¿Listo? Inclusive puedo hallar el potencial de la celda, el potencial estándar de la celda. ¿Por qué se llama potencial estándar de la celda? Se llama así porque este supraíndice me va diciendo que esos valores se han determinado bajo condiciones estándar. Por ejemplo, la concentración de las soluciones debe ser 1 molar. ¿Listo? Conforme pasa el tiempo se va haciendo más concentrada, ¿cierto? Pero es 1 molar la concentración, ¿no? Se debe mantener en 1 molar. Igual acá, ¿no? La concentración del sulfato cobre es 1 molar. Si hubiera una sustancia que ejerce presión, la presión debe ser de 1 atmósfera, la temperatura debe ser de 25 Celsius, etc. Todas esas condiciones se llaman condiciones estándar. En esas condiciones el potencial estándar de la celda está dado por el potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el cátodo menos el potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el ánodo. ¿Listo? Entonces, con esta expresión, yo puedo hallar el potencial de la celda. Y en este caso, el potencial estándar de la celda me va a salir 1,10 voltios. Vamos a verlo. Vamos a determinarlo numéricamente. ¿Listo? Bien. Entonces, sigamos avanzando. Ahí tenemos el funcionamiento de la celda. Vamos entonces ahora. Hemos representado con el diagrama de celda. ¿Ven? Ahí está la reacción neta. Cuando a mí me den la reacción neta, ¿no? Lo que me han hecho es ya la simplificación. O sea, cuando a mí me dan la reacción, ya me adelantaron el trabajo. Me dan la reacción neta, o sea, como decir, sumando miembro a miembro, de las dos semireacciones que han ocurrido. Por un lado, el zinc, que de 0 pasó a zinc más 2. Y por otro lado, el cobre, que de más 2 pasó a cobre 0. Lo voy a poner acá la reacción. El cobre, que de más 2 pasó a cobre 0. Eso ocurrió en el cátodo. Sumando miembro a miembro, voy a tener zinc. En vez de poner zinc metálico, pongo zinc sólido. Más cobre más 2 acuoso. Estoy sumando miembro a miembro. Más cobre acuoso. Está pasando a zinc más 2 acuoso. Más cobre metálico o sólido, ¿no? Lo represento con esto. Y ahí está, esa es la reacción neta. Entonces, como yo tengo la reacción neta, yo puedo tener lo que habíamos visto, el diagrama de celda, ¿no? El diagrama de celda parte del puente salino. En este lado pongo la oxidación, ¿no? Lo que ocurre o también llamado lo que ocurre en la semicelda anódica, ¿no? U oxidación, ¿no? ¿Qué está pasando en el ánodo? Que el zinc está pasando de 0 a más 2. ¿Está bien? El zinc está pasando de 0 a más 2. ¿Qué ocurre en la semicelda catódica? Concretamente en el cátodo, la reducción. Que el cobre está pasando de cobre más 2 a cobre 0. Está pasando a cobre. Ese es el famoso diagrama de celda, que ya lo habíamos visto. Observar que siempre los electrodos van en los extremos y los electrolitos están en el centro. ¿Listo? Les decía que como ya tenemos el diagrama de celda, ya sé que el potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el cátodo menos el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo, ¿no? Potencial de reducción, pero de lo que ocurre en el ánodo. Concretamente, ¿qué cosa ha ocurrido en el cátodo? Reducción. ¿Reducción de quién? Del cobre. El cobre ha ido de cobre más 2 a cobre 0. Ese es el potencial de reducción que debo buscar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tabla,
y me dicen que el cobre, el potencial de reducción, ¿no? Y veo que el cobre está pasando, ¿dónde está? Cobre, 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 ¿a dónde no veo el cobre? Acá está, ¿no? En el cobre. Está pasando, cuando pasa, miren, el cobre de +2, gana 2 moles de electrones y pasa a cobre 0, me dice que el potencial es más 0.337. ¿No? Por otro lado, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que tengo? Entonces pongo acá más 0.337, que lo redondean y le ponemos pues 0.334, ¿no? Positivo más 0.337. Este menos es este, menos el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. ¿Qué está ocurriendo en el ánodo? Que el zinc pasa de 0 a +2, oxidación, pero lo tengo que plantear como potencial de reducción. En otras palabras, tengo que buscar que el zinc vaya de +2 a 0, ¿no? Aunque no esté ocurriendo eso, lo que está ocurriendo es una oxidación, pero lo tengo que plantear como potencial de reducción. Entonces voy a la tabla de potencial de reducción del zinc, busco, ¿no? Que el zinc vaya de +2 a 0, de +2 a, entonces es menos 0.763, ¿lo vieron? Y eso es lo que pongo acá, ¿no? Entonces, yendo el zinc, ¿no? A pesar que esa oxidación va de 0 a +2, pero lo planteo como potencial de reducción, o sea, menos 0.76, creo. Cuando yo sume todo esto, me sale más 1,10 voltios. De ahí salió esto. ¿Estamos claros? Entonces, el diagrama de celda me permite rápidamente hallar el potencial de la celda. ¿Qué cosa es el potencial de la celda o fuerza electromotriz de la celda? Hagamos una equivalencia, por ejemplo, ¿no? El agua, ¿no? El agua en la parte debajo de la base, su energía potencial es 0 o baja, ¿no? Muy baja. En cambio, arriba en la montaña, su energía potencial es muy alta, ¿no? Por la posición, ¿no? La energía potencial. Entonces, hagamos esa equivalencia con el flujo de electrones. El flujo de electrones siempre va desde el ánodo hacia el cátodo. Es decir, va desde mayor potencial a menor potencial, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando nosotros queremos hallar el potencial de la celda, expresamos mediante esta fórmula y expresamos, ¿no? ¿No? Que cuando el potencial de la celda es mayor que 0, ha sido una reacción espontánea. Hallamos el potencial de la celda y tenemos la fuerza electromotriz, ¿no? O potencial que ha generado esa reacción redox, ¿no? Esa celda. Para ello nos ayudamos con el potencial, la tabla de potencial de reducción. Esto se ha determinado en el laboratorio, aquí. Por ejemplo, si yo quiero determinar el potencial de reducción, digamos, del cadmio, ¿no? Es decir, que el cadmio pase de 0 a cadmio +2, o de +2, reducción. Quiero hallar el potencial de reducción del cadmio de +2 a cadmio 0. Yo quiero saber cuánto es ese potencial de reducción, no lo sé cuánto es, ¿no? No lo sé. Pero en el laboratorio se puso acá, en el otro electrodo se puso el de hidrógeno, que es como decir el electrodo patrón. Se encendió ¿no? Se vio que la lectura para el potencial de cadmio, ¿no? O sea, lo que daba aquí, si esto es 0, se asume que el potencial estándar del hidrógeno es 0, entonces la lectura corresponde a la potencial de reducción del cadmio. Entonces se encontró cuánto es ese valor, ¿no? Para el cadmio se encontró, para el cadmio, ¿dónde está el cadmio? Se encontró que ese valor es menos 0,403, ¿no? Cuando va de +2 a 0, es menos 403. Y así se encontró para cada uno de ellos, ¿no? Observar que el potencial de reducción puede ser negativo, pero también puede ser positivo. ¿Estamos claros? ¿Qué más vamos a decir? Que así como se tiene una tabla de potencial de reducción, también se tiene una tabla de potencial de oxidación, donde los números serían los mismos, pero el signo sería cambiado. Generalmente más se trabaja con potenciales de reducción. ¿Qué significa un potencial de reducción? Me va diciendo que hay una semireacción de reducción. Observan, el litio de +1 está pasando al litio 0, su potencial de reducción es esto. El magnesio de +2 gana 2 electrones y pasa a potencial de reducción. El plomo de +2 está pasando a plomo 0, ahí está su potencial de reducción. El cobre de +2 está pasando
a 0. Potencial de reducción. Y así cada uno de ellos. ¿Estamos claros? Entonces, son los potenciales de reducción. Significa, entonces, ¿no? Cuanto más positivo sea, ¿no? Se tiende a reducir. Dicho de otra forma, yo puedo decir lo mismo, ¿no? Que el potencial, ¿no? El potencial de reducción, ¿no? Cuanto más negativo sea, se tiende a oxidar, ¿no? Se tiende a oxidar. ¿No? Vamos a verlo con ejercicios. Entonces, ahí tenemos de nuevo la celda de Daniels. Ya sabíamos que la primera reacción es la reacción espontánea, donde el zinc de 0 está pasando a zinc más 2 acuoso, ¿cierto? Y en esta reacción el cobre de más 2 acuoso está pasando a cobre 0, ¿cierto? Habíamos planteado el diagrama de celda, correctamente escrito sería que el zinc sólido está pasando a zinc más 2 acuoso 1 molar, ¿no? Asimismo, el cobre de más 2 acuoso 1 molar está pasando a cobre metálico, sólido. No se pone metálico, se pone el estado de agregación. Ahí está mi diagrama de celda, correctamente escrito, puedo hallar el potencial de celda. Potencial de reducción de lo que ocurre en el cátodo. ¿Qué está ocurriendo en el cátodo? En el cátodo, que es este, está ocurriendo que el cobre está pasando de más 2 a 0. Eso es lo que debo buscar en mis datos, ¿no? Por ejemplo, acá me dan el dato, ¿ves? Me están diciendo que el cobre está pasando de más 2 a 0, ¿ves? Entonces, el potencial estándar se llamará potencial de reducción, porque está pasando de más 2 a 0. ¿Y yo qué estoy buscando? También estoy buscando de más 2 a 0, el potencial de reducción del cobre. Entonces lo copio tal cual el signo. ¿Cuánto sería? Más 0,34 voltios. Menos, el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. En el ánodo está ocurriendo la oxidación, ¿no? Que el zinc pasa de 0 a más 2, pero lo planteo como potencial de reducción, es decir, que pase de más 2 a 0. Entonces busco el potencial de reducción, que pase de más 2, ahí está, me lo están dando de más 2 a 0, lo copio tal cual, ¿no? Menos 0,76. ¿Listo? ¿Cuánto me sale este potencial estándar de la celda? Me sale, potencial estándar de la celda me sale positivo, más 1,10 voltios, por eso es que 1,103 voltios, por eso es que eso lo vemos acá, ¿no? Entonces, no memorizar. Si, por ejemplo, me hubieran dado, en vez de darme estos datos, ¿no? Acá dicen datos, me hubiesen dado lo siguiente, miren ustedes, datos. Si en vez de darme estos datos, me hubiesen dado estos datos, me dicen datos, y me ponen, este potencial vale más 0, no, este potencial vale, ¿no? Vale más 0,76 voltios. Y me está diciendo que el zinc pasa de sólido, está pasando a zinc más 2, a zinc más 2. ¿Qué me están dando? De 0 a más 2. ¿Cómo se llama eso? El zinc de 0 a más 2 se llama oxidación. Este potencial que me han dado es de oxidación. Pero yo, para hallar el potencial de la celda, necesito el potencial de reducción. Entonces, ¿qué hago con el signo? Le cambio el valor, ¿no? Le pongo menos 0, porque yo necesitaba el potencial de reducción. Si, por ejemplo, en el otro dato me hubiesen dado el potencial del cobre, cuando pasa de 0, está pasando de 0, en realidad no se pone 0, se pone simplemente sólido, está pasando a cobre más 2, y me dicen que es menos 0,34. Ese es el dato que me están dando. Entonces yo digo, me están dando de 0 a más 2, a eso se llama potencial de oxidación, me han dado el potencial de oxidación del cobre, cuando pasa de 0 a más 2, pero, ¿no? Y ese es menos 0,34, pero yo no estoy necesitando que el cobre sea de reducción, ¿no? Que el cobre pase de más 2 a 0, porque eso es lo que ocurre en la semicelda catódica. Entonces, ¿qué debo hacer? Al dato que me han dado le cambio de signo, ¿no? Entonces, eso es el asunto. ¿Listo? Generalmente siempre me dan potenciales de reducción y no tengo que interpretar nada.
Pero ya les digo, ¿no? Esta es la fórmula general y en los dos debo plantearlo como potencial de reducción. Lo que ocurre en el cátodo como potencial de reducción. Bueno, en el cátodo siempre hay reducción, por eso que no se cambia nada. Lo que ocurre en el ánodo es una oxidación, pero lo planteo como potencial de reducción. Interpreto bien qué dato me están dando. Yo estoy buscando que vaya de 0 a más 2. Entonces busco de 0 a más 2. ¿Cuál es ese? ¿Cuál estoy buscando? O de más 2 a 0. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿No? Vamos a verlo con más ejercicios. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, vamos a ver este. ¿Ya? El personal que trabaja en las minas usa un equipo de protección EPP, el cual está formado por lentes, traje, botas, casco, en el cual hay una lámpara que para encenderse necesita un voltaje de 1,65 voltios. Un alumno de ingeniería de minas entra al laboratorio de química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y arma una pila mediante la siguiente ecuación. Al respecto, determine si puede prender o no esta lámpara del EPP que está fabricando. Entonces, me están dando la reacción. Cuando a mí me den la reacción, equivale a decir, hey, te estoy dando el caballo blanco y te estoy preguntando, ¿de qué color es el caballo? ¿Caballo blanco? Porque ya me están dando la reacción. Me están diciendo, este cromo, según esta reacción, ¿no? El cromo está pasando de 0 a cromo más 3. Se está oxidando. Lo planteo acá. El cromo de 0 está pasando a cromo más 3. Entonces esto ocurre ¿dónde? En el ánodo. Esto ocurre por un proceso de oxidación. También me dicen que la plata de más 1 está pasando a plata 0. Entonces pongo acá, ¿no? La plata de más 1 está pasando a plata 0. A eso se llama reducción. ¿Dónde ocurre la reducción? En el cátodo. ¿Cierto? Entonces yo puedo plantear mi diagrama de celda. Y puedo decir, aquí va a ocurrir la oxidación, aquí la reducción. ¿Qué significa oxidación? Que el cromo vaya, pero no le pongo de 0, estaría mal escrita mi celda. El cromo va de sólido, está pasando a cromo más 3, acuoso 1 molar. Por otro lado, la plata está pasando de más 1, acuoso 1 molar, está pasando ¿no? A plata sólida, ¿no? Ya tengo entonces mi diagrama de celda. Si ya tengo mi diagrama de celda, ya puedo hallar el potencial estándar de la celda. El potencial estándar de la celda será el potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el cátodo. Debo buscar el potencial de reducción de lo que ocurre en el cátodo, menos el potencial también de reducción, pero de lo que ocurre en el ánodo. Entonces, numéricamente, ¿qué está ocurriendo en el cátodo? La reducción, que la plata va de más 1 a 0. Yo debo buscar ese potencial de reducción, que la plata vaya de más 1 a 0. Ahí está, tal como está, la necesito, ¿no? De más 1 a 0, está bien. Con su mismo signo, entonces. Entonces será más 0,80 voltios. Menos, menos es el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. ¿Qué está ocurriendo en el ánodo? Que el cromo va de 0 a más 3. Claro, porque es una oxidación. Pero lo voy a plantear como potencial de reducción. ¿Qué significa? Que debo buscar que el cromo vaya de más 3 a 0. En mi dato debe ir de más 3 a 0. Potencial de reducción. Entonces, ¿qué debo buscar? Acá está como dato de más 3 a 0. No tengo que hacer ningún cambio. Lo copio tal cual. Menos 0,74 voltios. Ya está. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 8 y 7, me sale positivo más 1,54. Uy, no va a prender la pila de este joven, ¿eh? Ha utilizado un par de reacciones que no le van a proporcionar Entonces, ¿no? No reacciones, sino ha utilizado un par de electrodos, ¿no? Que no le van a generar esa corriente eléctrica, ¿no? Le generan menos.
tenía que llegar a 1,65 voltios. ¿Listo? Bien, vamos entonces ahora a ver los ejercicios de clase. Rápidamente, entonces, empezamos. Los procesos electroquímicos estudian la interrelación en la corriente eléctrica con las reacciones químicas. Sus aplicaciones son diversas, como en recubrimientos metálicos, generación de energía, claro, todo proceso electroquímico de lo que hemos visto, ¿cierto? Con respecto a los procesos electroquímicos, es decir, aquellos que involucran tanto electrolíticos como galvánicos. A ver, ¿qué dice? Marque verdadero o falso. Se realizan en todo, no en todo tipo de reacciones, solamente redox, ¿cierto? Solo participan reacciones redox. Entonces, solo reacciones redox. Aquellas donde hay cambio en el número de oxidación. Entonces, esto es falso. ¿Ambos procesos son espontáneos? No, solo son espontáneos los galvánicos. Los electrolíticos no son espontáneos. Falso. La unidad de carga eléctrica, sí, es el Coulomb, eso sí es correcto. Entonces, simplemente los conceptos que a estas alturas ya las tenemos bien claros, ¿cierto? Si hay preguntas, con mucho gusto. Seguimos avanzando. Avanzamos. La unidad de carga es el Coulomb, claro. ¿No? Listo. En una celda electrolítica consta de una cuba, conductor, y ya hemos visto las partes de una celda, ¿no? Y esto que son los electrolitos, ¿no? La sal fundida, que ya sabemos que este catión se va a dirigir hacia el cátodo, hasta aquí. Mientras que este anión se va a dirigir hacia el ánodo, a oxidarse, ¿no? Bueno, los conductores son especies que no se oponen a la resistencia al paso de la corriente. Bueno, claro, ¿no? El concepto es que permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Pero en concepto lo mismo sería que no tienen resistencia al paso de la corriente, ¿no? El electrodo en el cual, correcto, entonces la primera, el electrodo en el cual se pierden electrones se denomina ánodo, efectivamente, la oxidación, pierden electrones, ese es en el ánodo. ¿Las sales fundidas son conductores de primera especie? No, los de primera especie solamente son los sólidos metálicos, ¿no? Los metales. Los de segunda especie son los electrolitos, ¿no? O sea, las sales fundidas, las sales en solución acuosa o fundidas. Entonces, incorrecta la C. Y la última, en el cátodo se realiza la reducción con la ganancia de electrones. Bueno, hasta el cansancio que sí, que sí. Cátodo, reducción, ánodo, oxidación. Listo, ¿no? Entonces no se oponen. Los conductores son especies que permiten el paso de la corriente eléctrica o que no se oponen al paso de la corriente eléctrica. ¿Listo? Pasamos a la 3. En la empresa electrolítica se obtienen diversos productos, los cuales se obtienen a partir de los siguientes electrolitos. Ya, entonces miren ustedes acá. Miren, por ejemplo, acá. Fundido, ¿qué significa? Que este cloruro de potasio solamente tiene, cuando se ioniza, solamente tiene catión potasio y anión cloruro. Esos son los que van a estar en la celda electrolítica. Entonces, en una celda electrolítica, ¿cierto? Ahí están los electrodos, la fuente de poder. Entonces, ¿quién se irá hacia el ánodo? ¿Quién se irá hacia el cátodo? ¿Cierto? Los cationes se van al cátodo, los aniones se van al ánodo a reducirse, ¿no? Entonces, en el cátodo, ¿qué oxidación se produce? ¿Qué semireacción se produce? La reducción. ¿Qué significa reducción? Que el potasio de +1 está pasando a potasio 0, sólido. En el ánodo, en cambio, se produce la oxidación. Vale decir que el cloruro de -1 pasa a cloro 0, ¿no? A cloro, sustancia elemental, ¿cierto? En el otro, ese es en el ejercicio, en la solución 1. En la solución 2, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos nitrato de calcio, nitrato acuoso. Ah, entonces me va a dar catión calcio, anión nitrato y agua. Y agua, ¿no? En esa competencia, ¿quién gana? El nitrato se queda en su sitio, entonces el agua se reduce. El agua va a pasar ¿a qué? A reducirse. ¿Qué cosa va a formar? Hidrógeno. Formará oxidilo también, pero la reducción del agua forma hidrógeno como producto principal, ¿no? Y eso ocurre en el cátodo. ¿Cierto? ¿Y quién se oxida?
El agua también, ¿no? El agua se oxida. ¿Eso ocurre dónde? En el ánodo, por oxidación. Ya está. Entonces, el agua se oxida, eso se llama electrólisis del agua, y su fórmula global es 2 moles de agua, forma 2 moles de hidrógeno más 1 mol. Ocurre la electrólisis del agua. Bueno, ¿qué me preguntan acá? A ver. Al respecto, marque la alternativa correcta. El producto generado en el cátodo de la reacción 1 es hidrógeno. No, falso, no hay hidrógeno por ningún lado. La especie que pierde electrones en la celda 1 es el agua. No, el agua no aparece en la reacción 1. ¿El producto generado en el electrodo negativo de 2 es calcio? No. En el electrodo negativo, o sea, en el cátodo, ocurre hidrógeno, ¿no? El producto generado en el ánodo de la reacción 2, en el ánodo, es el oxígeno. Ah, eso sí es correcto. Listo. Como me pregunten, tengo bien claro, bien puesta la teoría. Pregúntenme como me pregunten. ¿Cuál es el peso equivalente del oxígeno? Su peso fórmula entre 2. ¿Cuánto es eso? 32 entre 4, 8. Peso equivalente del hidrógeno. Su peso fórmula que es 2 entre 2. ¿Cuánto es eso? 1 gramo por equivalente gramo. Peso equivalente del cloro. Su peso fórmula entre 2. O sea, su peso fórmula del cloro es 71. Entre 2, 35,5. El peso atómico es 35, pero el cloro es molecular, entonces es 71. Peso equivalente del potasio. Será su peso atómico del potasio, que creo que es 39, entre 1. Ya está. Listo. Pasemos acá al proceso de Bayer, es el principal método industrial para producir alúmina. La alúmina es el óxido de aluminio, a partir de la bauxita, que es un mineral de composición compleja que contiene aluminio. Luego de ello, esta alúmina es usada para la obtención del metal aluminio, por un proceso electrolítico a partir del catión aluminio. En un laboratorio se replica el proceso final empleando 2 Faraday para la electrólisis. Al respecto, determine la masa en gramos. Entonces ya me están dando los Faraday, ¿ven? Entonces yo digo, lo primero que tengo que ver es el electrolito. Ah, aluminio más 3. Y te tengo que plantear, el aluminio de más 3 pasa a aluminio 0. Entonces yo digo, estequiométricamente está ganando 3 moles de electrones, ¿cierto? Y 3 moles de electrones, ¿qué equivale a decir? 3 Faradays en carga, o también equivale a decir 3 por 96.500 coulombios. Cualquiera de los dos, en carga es lo mismo. Estequiométrica, entonces, para que se deposite toda esta mol de aluminio, pero en vez de expresarlo en mol, en vez de decir una mol, digo, para que se deposite 27 gramos de aluminio, se requiere 3 Faradays. O 3 por 96.500 coulombios. 3 por 96.500 coulombios. Eso es estequiométricamente. Por dato del problema, dice que ha circulado solo 2 Faradays. 2 Faradays. Si circuló solamente 2 Faradays, o 2 por 96.500 coulombios, ¿cuántos gramos de aluminio? 27 por 2, 54, 18 gramos de aluminio. Eso es lo que se ha formado de aluminio. ¿Listo? Entonces, el asunto es muy sencillo. Cuando es un metal, yo sé que el metal va a llegar a ser, por ejemplo, un metal. A ver, por ejemplo, ¿qué metal se me ocurre? Cadmio, por ejemplo. Yo digo cadmio. ¿Listo? Y, por ejemplo, pongo acá sulfuro de cadmio, por ejemplo. Sulfuro de cadmio. Yo sé que para hallar el peso equivalente del cadmio, que se está depositando como metal, ¿no? Yo sé que se deposita como cadmio metálico, 0, pero a partir de cuál es el número de oxidación de este cadmio, eso es lo que tengo que hallar. Si no lo sé, acá por ejemplo, ¿no? Si no lo sé, paso a otra pregunta, ya me quedé, jaque mate, no puedo hallar el número de oxidación del metal, que es un metal de transición. Entonces me tengo que apoyar en el anión. El anión, ¿qué número de oxidación tiene? Ah, el azufre como sulfuro, sabemos que tiene un número de oxidación -2. Entonces, todo esto es -2, por 1, -2. Todo esto debe ser +2, eso es la carga. Reparto entre el subíndice, que es 1, el cadmio, entonces está con una oxidación +2. Entonces, el cadmio pasa de +2 a 0, está ganando 2 moles de electrones. Entonces, ya puedo decir que son 2 Faradays. Para esta reacción son 2 Faradays.
sea, el asunto es saber el número de oxidación, ¿no? Apoyarte. Claro que cuando me dicen sodio, potasio, aluminio, pues +1, +2, +3, ¿no? Pero, a ver, mercurio, a ver esto, no sé qué otro metal de transición, titanio, a ver, níquel, a ver, no sé, bismuto. Entonces me tengo que apoyar en el metal. Si a mí me dicen, por ejemplo, cloruro de bismuto, entonces yo quiero hallar este bismuto, ¿de qué número de oxidación está pasando a bismuto 0, por ejemplo? Me ocurre. Entonces, el cloro, como cloruro es -1, -1 por 3, todo esto es -3. Este bismuto debe ser +3, ¿no? +3, pues, entre 1, reparto, la número de oxidación del bismuto es +3. De +3 está pasando a 0. Entonces ya sé que está ganando 3 moles de electrones, entonces es 3 farads. Entonces aplico, ¿no? Para que se deposite una mol de bismuto, se requiere 3 farads, o 2 farads. Entonces, es el peso equivalente. Perdón, es saber, pues, con qué número de oxidación está. Listo. Profesor, ahí dijo, Sí, diga. ¿Aló? ahí dijo, pues, eso sería para reducción y para oxidación sería igual, positivo el Faraday. Igual. Ah, Solamente que se está solamente oxidando. valor. Sí, solamente Ok, que si tú te das cuenta, le doy un poco más a los metales porque justamente la aplicación de esta electroquímica es metales, ¿no? Recubrimiento con metales, ¿no? Lo otro es industrialmente que puede obtener cloro, que puede obtener, que puede obtener hidrógeno, oxígeno, pero digamos, el fuerte del asunto es obtener metales, ¿no? gracias, ¿Listo? profesora. ¿Ok? Ya, entonces vamos ahora al ejercicio número, ¿estábamos en qué ejercicio? 4, ¿no? Ya, entonces vamos a ver el 4. Entonces ahí está, ya lo hemos hecho, ya mentalmente, ahí está, ¿no? Mentalmente realmente. Vámonos al ejercicio 5. 5, sí, ¿por qué no gana la hora? El zinc se puede extraer a partir del mineral blenda, sí, la blenda es el sulfuro de zinc, ¿no? Es una sal aloidea. Primero se transforma en óxido de zinc y luego lixiviando con ácido sulfúrico. Al final de estas etapas, una solución acuosa de sulfato de zinc, ahí está la sal oxisal sulfato de zinc, a partir de ella se obtiene zinc metálico, determine la masa del metal obtenido. Entonces yo observo, puedo irme por varios caminos, estequiométricamente, pero hay un camino que directamente me lleva a Roma. ¿Y cuál es? Que cuando yo vea que me están dando intensidad de la corriente y me están dando tiempo, yo aplico la primera ley de Faraday. No pierdo tiempo. Masa será igual a peso equivalente por intensidad de la corriente por el tiempo en segundos, ojo, siempre en segundos, sobre 96.500 colombios por cada equivalente. Entonces, ¿cuál es la barrera acá? Simplemente ya el peso equivalente. ¿De quién? Del zinc. El zinc está como sulfato. Zinc está con zinc. El único número de oxidación que tiene el zinc es +2. Va a pasar a zinc metálico. No tengo que hacer mucho análisis acá. Entonces, peso equivalente del zinc será igual a el peso atómico del zinc entre teta, que en este caso será 2, ¿no? El zinc es 65 entre 2, lo que me salga gramos por equivalente gramo. Entonces, eso es lo que pongo acá, ¿no? Puedo poner 65 entre 2, 32,5, o dejarlo simplemente, ¿no? 65 entre 2, ¿no? De repente se me cancelan los números, en fin. O lo ejecuto, pues. Por intensidad de la corriente me la dan, que es 19,3 amperios. La intensidad, el tiempo ya me lo dan en segundos. Gracias por haberme lo dado en segundos, porque tiene que estar siempre en segundos. Si no, le hago la conversión. Sobre 96.500 colombios por cada equivalente gramo. Antes de ejecutar chequeo equivalente gramo, se cancela con el equivalente gramo. Amperio por segundo me va a dar coulombs. Con este coulomb se cancela. Amperio por segundo se cancela. Solamente me queda gramos y hallo la masa de gramos. ¿La masa en gramos de quién? Del zinc. Y salió el ejercicio. Ahí está. Entonces, rápido, directo. Y listo. Alguien dirá, no, pero ¿y cuál sería otra forma? Otra forma sería más larga, sería que lo conviertas en coulombs.
esto de acá, en coulombs. Y tú sabes que al multiplicar amperio por segundo te da en coulombs. ¿No? Digamos que te da 1500 coulombs. No, es un farad. Entonces tú dices, para que se deposite, ¿no? 65 gramos de zinc se requiere, digamos, 2 farads, ¿no? 65, estequiométricamente, para que se deposite 65 gramos de zinc, se requiere 2 farads. Eso es la estequiometría. Pero por datos del problema, cuando tú multiplicas 19,3 por 2000 segundos, digamos que tiene 19 por 2, 19, 38, 38,6. Digamos que es, que es 96.000, te salen no sé cuántos coulombios, y lo conviertes a Faraday, ¿no? 3 Faraday, un Faraday es un 96.500 coulombios, lo llevas a Faraday o lo dejas en coulombios. Entonces acá ya no te conviene ponerlo en Faraday, sino poner 2 por 96.500 coulombios. Ya está. Por datos del problema, tú quieres saber qué masa se va a depositar de zinc, y estos coulombios que tienes aquí va a ser la multiplicación de este por este. Ya está. Y lo hayas. Pues lo que te salga aquí, ¿cuánto te va a salir la misma masa que la has encontrado acá? Pero te demoraste un poquito más. Yo pienso de que aplicando la primera ley de Faraday me sale rápido, pues sin hacer ninguna especie de preámbulo. Listo. Bien, vámonos entonces al ejercicio 6. El cloro es parte fundamental del proceso de desinfección del agua en el mundo. Una forma de producir cloro gaseoso es por medio de la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa. Si a través de este proceso se pudo generar 4.1 litros de cloro a 1.5 atmósferas, 27 Celsius, determinen la masa en gramos. Miren acá. Obviamente, lo que me está diciendo, primero entiendo el ejercicio, ¿no? Este es mi celda electrolítica. Acá están mis 2 electrodos. Este es el ánodo, este es el cátodo. Comenzó a circular corriente eléctrica y aquí habían electrolitos. Entonces, en este ánodo se está produciendo cloro gaseoso, ¿cierto? Mediante la reacción que el cloruro pasó a cloro gaseoso, etcétera, etcétera, perdió 2 moles de electrones. Eso ocurre en el ánodo, ¿cierto? Pero ya me están dando el volumen de cloro. Me están dando la presión que ejerce el cloro y la temperatura. En buena cuenta, yo puedo hallar el número de moles de cloro producido. ¿Por qué? Porque tengo P por B igual a nRT. Entonces yo hallo N de cloro. ¿Qué pasa cuando quiero pasar las moles de cloro a la masa de cloro gaseoso? ¿Cuánto es esto? Pues yo aplico la fórmula mágica, ¿no? Número de moles es la masa entre la masa molar. Entonces yo voy a hallar que la masa de cloro va a ser igual al número de moles que me haya salido, multiplicándolo por su masa molar, que sabemos que es 71 gramos por mol. Ya está, ya tengo la masa de cloro. Como el proceso es simultáneo, por el otro lado se estaba produciendo hidrógeno gaseoso. Entonces aplicó la segunda ley de Faraday, ¿no? Masa de cloro es al peso equivalente de cloro. La masa de cloro ya la acabo de hallar en este momento, ¿cierto? Como la masa de hidrógeno es al peso equivalente de hidrógeno, que es 1, halló la masa de hidrógeno y salió el ejercicio. Ahí está. Entonces, halló N, me salió N de cloro, lo multiplico por su masa molar, ya tengo la masa de cloro, pero en el otro electrodo se estaba produciendo hidrógeno, ¿cierto? Entonces yo tengo pesos equivalentes de cloro, de hidrógeno. Entonces, ¿qué aplico? La primera ley de Faraday, ¿no? Masa de cloro es al peso equivalente de cloro, como la masa de hidrógeno es al peso equivalente de hidrógeno, ¿no? Y hallo la masa de hidrógeno, ¿no? 0,5, ya salió el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿no? Es un ejercicio simpático, en donde lo primero que tengo que entender es qué se está produciendo en cada electrodo, ¿no? En uno se produce cloro, en el otro se produce hidrógeno. Pero del cloro ya tenía todo. Tenía cómo hallar la masa. Halló la masa y aplicó la segunda ley de Faraday, ¿no? Para hallar qué cosa, la masa de hidrógeno, ¿no? Por la segunda ley de Faraday. Eso es lo que ha puesto acá, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos a la siguiente pregunta. Aquí ya me hablan de celdas galvánicas. Y me dicen de qué color es este caballo blanco. Mira, porque tú tienes acá la reacción. Entonces ya tienes que el cadmio está pasando de cadmio 0 a cadmio más 2, ¿no? El cadmio de 0 está pasando a cadmio más 2. A eso se llama oxidación. Eso está ocurriendo en el ánodo.
Y por otro lado, está teniendo que el níquel de +2, está pasando a níquel 0. A eso se llama reducción y está ocurriendo en el cátodo. Entonces tú puedes plantear tu diagrama de celda. ¿Quién se está oxidando? El cadmio. El cadmio que está pasando de sólido, está pasando a cadmio +2, acuoso 1 molar. Y por el otro lado, en la reducción, el níquel está pasando de +2, acuoso 1 molar, está pasando a níquel metálico, níquel sólido. Ya está. Entonces, yo puedo hallar el potencial estándar de la celda. Va a ser el potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el cátodo menos el potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el ánodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? La reducción. El níquel va a ir de +2 a 0. El níquel está ahí. Esta es la que me sirve. Menos 0,25. Menos 0,25. Menos, menos, es menos. Potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo ocurre que va de 0 a +2, pero lo planteo como potencial de reducción. Entonces tengo que buscar que vaya de +2 a 0. A esto, tal como está, me sirve. Con el mismo signo entonces, ¿no? Menos 0,40. Ejecuto esto y me sale la respuesta, ¿no? Me sale 0,15, ¿no? 40 menos 20, 0,15. Ya está. Ahí está, entonces, ¿no? Entonces, es repetitivo, ¿no? Prácticamente no hay mucho que analizar. ¿Cuál es el porcentaje? Es una reacción espontánea porque me ha salido positiva, ¿no? 0,15 voltios. Vámonos al ejercicio 8. Me dan 2 medias celdas, y está, ¿no? Yo, a partir de ese dibujo, puedo sacar el diagrama de celda. El hierro está pasando de hierro sólido, está pasando a hierro +2, acuoso, 1 molar. Mientras que el níquel está pasando de níquel +2, acuoso, 1 molar, está pasando a níquel metálico, sólido, ¿no? Ya tengo mi diagrama. Puedo hallar el potencial estándar de la celda. Será igual al potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el cátodo menos el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? Reducción. Reducción, o sea que el níquel vaya de +2 a 0. Busco. ¿Me están dando el dato? Sí, de +2 a 0. Entonces lo copio. Menos 0,25. Menos, menos es del potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. Pero en el ánodo está ocurriendo oxidación. Sí, pero voy a buscar de reducción. O sea, será de +2 a 0. Ahí está, de +2 a 0. Y lo copio tal cual. Menos 0,44 voltios. Ejecuto esto y ¿cuánto me sale? Positivo 44 menos 0,25 me sale 0,19, ¿no? Positivo más 0,19 voltios. Entonces habían 4 grupos de personas, grupo 1, grupo 2, quienes armaron una pila y les obtuvieron ¿no? Obtuvieron ese voltaje, dice, para 4 grupos de estudiantes. Antes de medir el voltaje, les pide a los estudiantes determinar el voltaje con cálculos teóricos que debe generarse en la celda para esto, ¿no? Y encontraron. Bueno, el que encontró adecuadamente fue el grupo 4. 0,19 voltios. Ejercicio muy rápido, muy sencillo. Oxidación, reducción. Puedo poner acá, ¿no? El diagrama de celda, ¿no? Entonces, observar que, aunque no me pidan diagrama de celda, me permite hallar el potencial de celda sin equivocarme, ¿no? Vamos a ver la 9. ¿No? Todos ya tenemos bien claro la 8. ¿Sí? ¿Pasamos a la 9? ¿Pasamos a la 9? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. En el colegio se arma una celda galvánica constituida por 2 medias celdas unidas por puente salino. Para ello se emplea un alambre de plata, o sea, un metal es plata con una solución de plata. Y en el otro se emplea una sal de magnesio, un metal magnesio con una solución de magnesio, ¿ves? Pero me pide armar la celda. Aquí me está haciendo trabajar más porque aquí no me da ni la celda, no me da la reacción, no me da diagrama. Yo tengo que armar la celda. Entonces me fijo,
De los dos, ¿quién es el más negativo? El más negativo es este. Ese es el que se oxida. Lo planteo como oxidación. El más negativo de los dos, ese se oxida. Lo planteo como oxidación. ¿Qué significará? Que el magnesio de 0 pasa a magnesio más 2. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso va a ocurrir en el ánodo, ¿no? Por una oxidación. Al otro, ¿qué le tocará? Reducirse. ¿Quién es el otro? La plata. La plata va a pasar de más 1 a plata 0. Eso va a ocurrir en el cátodo. Ya armé mi celda. Puedo inclusive hacerlo como diagrama. ¿No? Puedo ponerlo como diagrama. Como diagrama, puente salino. Ahí está, el puente salino. ¿Quién se oxida? El magnesio de sólido está pasando a magnesio metálico más 2, acuoso, 1 molar. ¿Listo? ¿Quién se reduce en el cátodo? La plata. La plata de más 1, acuoso, 1 molar, está pasando a plata metálica. Plata 0. Ya tengo mi diagrama bien escrito, bien planteado. Entonces ahora puedo hallar mi potencial. Potencial de la celda será potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el cátodo menos potencial también de reducción, pero de lo que ocurra en el ánodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? La reducción. ¿De quién? De la plata, de más 1 a 0. Lo planteo como potencial de reducción. Está como reducción. De más 1 a 0, reducción. Lo busco. De más 1 a 0, reducción. También me lo dan como más 0,80. No cambio nada. En potencial de reducción, ¿no? Tengo que buscar de lo que ocurre en el ánodo. Pero en el ánodo está ocurriendo oxidación. Pero lo planteo como reducción. Es decir, que vaya de más 2 a 0. Y lo busco. Acá me lo están dando de más 2 a 0. Entonces lo tomo tal cual. Menos 2,37. Pues negativo. Siempre mantengo el signo mientras sea lo que estoy buscando. ¿Cuánto me sale esto? Positivo 237, algo de 311, 317, no sé, ahí está. Listo. ¿Estamos claros? Entonces me permite, ¿no? Me permite entender, ¿no? Que si yo tenía mis dos medias celdas, ¿no? Acá está mi media celda, con esta media celda, este electrodo que estaba aquí era de magnesio, el alambre era magnesio. Este electrodo que estaba aquí, ¿no? El metal era la plata. Estaban las dos medias, el puente salino. Esta solución era una solución de sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, y esta era una solución de plata, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ahí está. Entonces, completar los espacios. La celda galvánica posee como ánodo el alambre de magnesio. Los electrones fluyen desde el ánodo, o sea, desde el alambre de magnesio, hacia el cátodo, o sea, al alambre de plata, ¿no? Y la fuerza electromotriz, o sea, el potencial de la celda es de 3,17 voltios. ¿Cierto? Listo. Vamos a ver las claves. 1D, 1C, Cecilia, 2 David, 3 Cecilia, 4 Cecilia, 5 Alicia y 6 Cecilia. ¿Estamos claros? Profesora, ¿podría repetir de nuevo el problema 7, por favor? ¿7? Sí, por favor. Aquí te estaban dando ya la reacción. Si te dan la reacción, te están diciendo de qué color es el caballo blanco. Porque ya sabes, observas, ¿quién se oxida? Ah, este cadmio está pasando de cadmio 0 a cadmio más 2. Este níquel, ¿qué está pasando? De más 2 está pasando, se está reduciendo. Plantea las dos semireacciones, oxidación y reducción. Planteas el diagrama de celda. ¿Quién se está oxidando? El cadmio, de 0 a más 2. ¿Quién se está reduciendo? El níquel, de más 2 a 0. Planteas correctamente cómo se plantea el diagrama de celda, con estados de agregación. Hallas el potencial de la celda, que es el potencial de reducción de lo que ocurre en el cátodo. ¿Qué está ocurriendo en el cátodo? Que el níquel vaya de más 2 a 0. El níquel de más 2 a 0 es menos 0,25. Potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. En el ánodo está ocurriendo la oxidación del cadmio de 0 a más 2, pero plantéalo como potencial de reducción. Será de más 2 a 0. Más 2 a 0. Entonces le pones tal cual está, menos 0,40. ¿Cuánto sale ese valor? 0,15. ¿Cuál es la pregunta? Positivo. ¿Podría repetir sobre de qué trata el puente salino? O sea, ¿para qué sirve, por favor?
Mira, lo he hecho en teoría, lo hemos hecho con dibujito, no sé dónde has estado, qué ha pasado, porque lo hemos hecho hasta con dibujitos. El puente salino es el que une nada más, el que da la electroneutralidad iónica, vale decir, es el que forma que los iones no predominen ni en uno ni en otra media celda, ¿no? Por ejemplo, me he ido muy atrás, muy atrás, muy atrás. Dime mejor, ¿ya? Descartar y me voy hacia una, esta de acá. Esta es. Ahí está. Ahí está el puente salino, mira lo que hace. El puente salino lo único que hace es unir las dos medias celdas, se representa como una U invertida. Ese tubo en crema, ese es el puente salino. Al interior hay una solución, que generalmente es cloruro de sodio o cloruro de potasio o nitrato de potasio. No participa en la reacción, mantiene unida a las dos medias celdas en una sola celda, ¿no? Forma una sola celda galvánica. Una sola celda galvánica está formada por las dos medias celdas, ¿no? ¿Y cuál es la función de ese puente salino? Mantener la electroneutralidad iónica. Vale decir, si en este lado, en esta media celda, faltan iones positivos, el puente salino le manda iones positivos. Si en este lado faltan iones positivos o negativos, manda los iones positivos o negativos. Mantiene que los iones estén iguales en ambas celdas. ¿Ahora sí? Sí, profesora, muchas gracias. No tiene por qué. Vámonos entonces, estábamos hablando de las claves. Estábamos en las claves, no sé si hay otra pregunta más. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos entonces rápidamente a ver simplemente ya como pantallazos nada más, ¿cierto? Que los pesos equivalentes se van a hallar entre el peso atómico y las moles de electrones que se ganan o pierden, ¿no? Siempre tenemos que ver que siempre pasa a metal con número de oxidación 0, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles de electrones necesitó ganar para llegar a sustancia elemental 0? ¿No? D más 1, D más 2, D más 3, ¿no? Pasa a 0, ¿no? También recordar que la electrólisis del agua implica formación de hidrógeno por reducción, y eso ocurre en el cátodo, y formación de oxígeno, ¿no? En el ánodo, ¿no? Por oxidación, ¿no? Que el peso equivalente del oxígeno es su peso fórmula 32 entre 4. Son 4 electrones que se necesitan para formar una mol de oxígeno, ¿eh? Que para el hidrógeno es su peso fórmula, pero entre 2, ¿no? O sea, el peso fórmula del hidrógeno es 2 entre 2, sería 1. Que podemos tener con una carga estequiométrica, que para que se forme una mol de hidrógeno o 2 gramos de hidrógeno se requieren 2 farads. Para que se formen una mol de oxígeno o 32 gramos de oxígeno se requieren 4 farads. Si por dato del problema han circulado solo 2 farads, ¿cuántos gramos de oxígeno se habrán formado? También podemos entender que si se ha formado solo una mol de oxígeno, a condiciones normales, nosotros medimos ese volumen de oxígeno, es 22,4 litros. O sea, para que se forme una mol de oxígeno, pero esa mol de oxígeno la expresamos en volumen a condiciones normales, sería 22,4 litros. Entonces, para que se formen 22,4 litros de oxígeno, se requieren 4 Faraday. Si por dato del problema solo ha circulado un Faraday, ¿cuántos litros de oxígeno se habrán formado? ¿Listo? También. Bueno, estequiometría, hemos visto. No sé si hay alguna pregunta. Profesora, ya. Ok, señorita, muy amable. Gracias, profesora. Solo me faltan 6 minutos para que ingrese el siguiente okay. Muchas gracias, chicos. No sé si ya no hay preguntas. Nos despedimos. Muy amables. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.